Hola y bienvenidos a una nueva edición del podcast de Nostromia. Soy Marcos García y hoy, como en anteriores ediciones, os voy a acompañar para hablar un rato de IA, un rato de tecnología y un rato de Pablo Berti, que está con nosotros hoy, es nuestro invitado, es mi socio, es mi amigo y es un crack. Así que ya tardábamos en traerlo a este programa. Gracias, Pablo, por venir. Muchas gracias por invitarme. Yo creo que tenías miedo de que venga por todo lo que podemos llegar a charlar y lo que puede llegar a durar este podcast. Sí, porque en realidad Pablo y yo nos podemos pasar horas hablando y las videoconferencias saltan por los aires. Además, Pablo es nuestro CTO y es el hombre en la sala de máquinas. Y creo que es el mejor perfil con el que yo me he encontrado para hablar precisamente de cómo la inteligencia artificial está cambiando una profesión que era la profesión del futuro, que tiene mucho que decir, pero que ya no lo va a decir igual que como pensábamos que lo diría hace unos meses, que es la del equipo de desarrollo, de producción de software y de IT. Pablo, además de ser sitio en Nostromia, tiene una consultora tecnológica y Tecnus lleva desarrollando y poniendo en el mercado producto tecnológico desde hace muchos años. No voy a decir cuántos para que la gente no sepa cuántos años tienes de verdad. ¿Cómo has visto tú el cambio como CTO en los últimos 2-3 años? Porque esto ha sido una luz que ha pasado por encima de todo el mundo. A ver, creo que lo estamos viviendo como lo está viviendo todo el mundo, con una aceleración que no queda claro hacia dónde vamos o todas las semanas, todos los meses cambia. Creo que cuando empezamos con esto de la IA, hace 2 años y medio atrás, con un grupo de amigos de todos tecnológicos, decíamos, qué inteligentes somos los de sistemas, hemos inventado la IA y ahora tenemos trabajo para toda la vida. Y sinceramente con la aceleración que tiene, hoy en día creo que, como muchas otras profesiones, el cambio en la nuestra va a ser muy grande, muy grande. En todo lo que es la etapa del desarrollo del software, desde el inicio hasta cómo se produce ese software, cómo se desarrolla, cómo se controla, cómo se valida y bueno, ni hablar con temas de seguridad y todo ese tipo de cosas. Ahí, de hecho, yo creo que sí que todavía vais a tener mucho que decir porque esa sensación de puedo hacerme lo que yo quiera con IA, bueno, y a nosotros nos ha pasado muy a menudo. Sí. De repente yo aparezco con una idea feliz, mira, he hecho un prototipo y de aquí llega el señor de sistemas y me lo tira por tierra. Pero es que se trata de eso. O sea, al final, la ingeniería ahora está ahí, está en entender un producto tecnológico desde un punto de vista más global, más de producto, ¿no? Y no tanto de, bueno, he hecho un desarrollito que funcione. ¿Crees que ahí es el camino por el que vosotros tenéis el control o quizá tampoco? Creo que el control siempre lo vamos a tener, por ahora siempre lo vamos a tener, o por lo menos en nuestra filosofía, como trabajamos en Nostromia y en la empresa nuestra, el human in the loop siempre tiene que estar. Lo que realmente ayuda y cambia mucho es el tema de la IA, es según cómo lo encares vos en tu empresa. Si vos lo encarás como una herramienta, sí, te va a ayudar y te va. Pero si vos decís, esta persona o esta nueva cosa como es la IA va a ser miembro de mi empresa y empiezo a trabajar en los procesos para sacarle provecho, el cambio es gigante. Bueno, vos sabés bien, hace 2 años que yo vengo trabajando en la empresa de desarrollo, en mi empresa de desarrollo de software, no que sea la IA me ayude a codificar o me ayude a codificar más rápido o pensando en que no voy a tener más programadores ni nada por el estilo, sino es decir, cómo esta IA la hago totalmente transversal a mi proceso de generación de software. Entonces, desde el momento donde yo me junto con un cliente o mi comercial se junta con un cliente para hacer un relevamiento, escuchar qué es el problema que puede tener o qué es la solución que anda buscando. A partir de ahí pasarlo a un agente especializado en que todo lo que yo piense sobre esa charla, o sea, luego de esa transcripción, todo lo que yo piense de esa charla, tengo un agente que lo único que hace es refutar mis ideas. Creo que ahí termino generando una arquitectura de una solución mucho más correcta o mucho más pura que si me sentara yo solo a diagramarla y pensarla yo solo. Estoy teniendo una persona. A partir de ahí, luego
lo paso a otro agente, que ese agente está especializado en el stack tecnológico que yo uso en nuestra empresa, o sea, desde lenguaje, base de datos, forma de trabajar, infraestructura y demás, y termina siendo una parte que no me gusta, que es la parte que menos me gusta, termina teniendo otro agente que es la que me ayuda a hacer la especificación comercial y el proceso comercial, y la última parte ahí es donde me lo tiras a mí. Ahí es donde te lo tiro a vos, te digo, Marcos, acá está, armalo, y luego la parte donde yo se la mando, se lo preparo a los chicos para que lo desarrollen. Que tampoco, gracias a la IA, creo que van a dejar de ser desarrolladores de picar código. En una de las charlas que tuviste acá, quedó bien clara esa idea. La IA, lo primero que va a reemplazar es el picar código, el pensar todavía no. No sé si llegará en algún momento o no, pero el pensar no. Entonces, el picar código, el hacer pantallas, el hacer ABMs, el hacer todo eso, lo va a hacer la IA. Pero siempre va a haber una persona que va a estar liderando estos agentes para decir, vos vas a hacer esta parte, vos vas a hacer el testing, vos vas a hacer las pruebas de esfuerzo, vos vas a hacer todo ese tipo de cosas, pero siempre va a haber una persona liderando todos estos agentes. Pues has tocado un montón de temas súper interesantes. Desde luego, para mí el más relevante es ese concepto de diseñar los procesos, human in the loop, pero AI first. O sea, al final yo tengo una persona que ejerce como orquestador del sistema, pero lo que tiene debajo ya no son otras personas, sino que son muchos agentes que van a desplegar acciones muy concretas, agentes muy especializados. Que eso es algo también que yo estoy viendo cuando nos reunimos con una empresa, que les falta esa capilaridad y esa profundidad a la hora de entender los procesos. Piensan que yo le doy al botón y la IA me lo hace todo. Y no es así. A ver, a la IA hay que enseñarle, ¿sí? O sea, hoy en día los modelos y los motores de IA tienen toda la información habida y por haber, ¿sí? Pero no tiene mis procesos. Ella tiene los suyos y yo quiero inculcarle los míos. Entonces, o no tienen procesos específicos, o no tienen, si yo estoy desarrollando un software que tiene que hacer tal y cual cosa, puedo tener un agente de QA o puedo tener un agente que desarrolle frontend con todos los patrones de cómo se tiene que diseñar y de cómo se tiene que hacer, pero siempre falta ese marca que le puedo dar desde mi empresa, o esa marca que me está pidiendo el cliente, o ese QA, o esa prueba de QA, que porque llevo 25 años haciéndola, sé que lo primero que va a hacer la gente va a ser querer cargar ese tipo de cosas y demás. Entonces ahí es donde está. Y creo que ahí es el cambio y lo más complicado que está pasando en las empresas para que adopten la IA. Tú sabes que colaboro con varias empresas de software como colaborador para implementar todo esto, y el cambio es muy grande. Creen que la primera idea, porque es lo que se ha ido mamando, creen que la IA le tiro 3 cosas y empieza a programar, y no. Ahora estamos viendo lo que se llaman skills y cosas por el estilo. A ver, vos me conocés hace 2 años que vengo haciendo lo que ahora se llaman skills, porque justamente es la forma de darle mi impronta a ese agente que quiero que haga tal y cual cosa, y de qué forma quiero que lo haga. Y tus documentos canónicos, que son una pasada. Sí, esos documentos, a ver, como te digo, hay formas. Venimos hace 2 años trabajando cuando ChatGPT, creo que los primeros códigos. 2 años. Los primeros códigos trabajaba uno en ChatGPT, que creo que era el 3.1, uno escribía ahí, copiaba, pegaba, copiaba y pasaba al Visual Studio. Hoy en día, nada, el avance es gigante. Pero parte de eso es que una de las cosas que he ido viendo es que siempre le vas pidiendo más a la IA y te sorprende porque siempre te responde. Entonces, uno, por ejemplo, tiene un software que es un front, de hecho, en Visual Studio, en C# o ASP, una aplicación desarrollada en otro lenguaje, un backend, y uno las iba trabajando por separado. En un principio las iba trabajando por separado. Y de pronto dije, a ver, vamos a probar, le voy a tirar, le voy a contar qué es todo el proyecto y a ver cómo va. Y ese es el documento canónico donde ya me lo genera uno de los agentes cuando hice la transcripción, hice la definición del proceso y todo eso, ya ahí mismo tengo otro agente que me informa eso. Entonces, cada vez que una IA, levanto una IA, porque bueno,
trabajamos con todas, hemos probado todas y vamos pasando por todas, pero cada vez que levanta tiene la información canónica y sabe de qué proyecto estamos hablando, tranquilamente de lo que estamos hablando. Es que eso es fundamental porque en realidad las IAs no tienen memoria ni conocimiento, con lo cual al final necesitas tú ser el guardián de ese conocimiento o por lo menos tener un proceso de trabajo que te ayude a encaminarlas en la dirección que quieres. Que yo creo que también ahí es donde muchas veces el programador se envalentona, ¿no? Como diciendo, no sabe lo que yo ya sé. Y es el error de intentar quedar por encima de la máquina. A ver, a nivel de conocimiento nadie va a saber cómo la IA, ¿sí? O sea, me ha tocado con muchos programadores senior que dicen, la IA no va a programar como yo. En el primer momento no va a programar como vos, pero si le doy a leer 1000 líneas de código o 10.000 líneas de código que vos hiciste, te aseguro que lo va a terminar haciendo. Y lo va a terminar haciendo mucho mejor, porque dentro del conocimiento que tiene la IA, tienen claro todos los patrones de diseño, tiene toda la información. Lo que no tiene es los 20 años a lo mejor de experiencia de cómo armar un ciclo repetitivo, cómo recorrer un árbol y cosas por el estilo. Pero una vez que vos, con estas skills que se dan, le puedas enseñar cómo querés hacer el front o cómo tiene que ser una grilla o cómo tiene que tener determinado proceso, cuando vos le des esa información, realmente lo va a hacer muy parecido a lo que haces vos. Que no quiere decir que no tengas que estar más vos, ¿no? O sea, alguien va a tener que todavía seguir diciéndole, tenés que hacer una grilla o en la arquitectura del software tenés que diseñarla todo para hacerlo. Creo que hay que darle mucha inteligencia, mucha capacidad o mucho conocimiento todavía para que pueda diseñar. Hoy en día está llena de los vibe coding que haceme la paginita web, sí, te hace una página web, sí, me hace una aplicación chiquita, pero si a eso lo vas llevando a lo que es la parte de producción, de ponerle un backup, una base de datos, conectarlo contra otra fuente externa, conectarlo con multiservicio, prepararlo para que te entren 10.000 personas al mismo tiempo, dónde lo publico, en qué infraestructura, digamos, todavía todo eso falta mucho. A mí, de hecho, yo creo que esa es donde está la clave del ingeniero de software o del arquitecto de sistemas, porque me da mucha rabia el hype que hay con el vibe coding y de repente te encuentras un post en LinkedIn que te dice ¡wow! Mira lo que he armado con los artefactos de Claude. He hecho un CRM y tú entras, lo ves y dices ¿y dónde está la base de datos? Porque lo que armaste es un mockup donde tiene botones que yo les doy y se activan, pero yo no puedo hacer nada por detrás. Ahí no hay un sistema de base de datos que sea fiable. Y el otro día leyendo un artículo vi como media docena de proyectos así y todo era ¡wow! Lo que me hace Cloud Code y la cantidad de desarrollos que me ahorro con respecto a trabajar con software. Y sin embargo, son fachadas vacías y luego eso, que es un mockup muy chulo que te ahorra mucho tiempo en diagramado y es muchísimo más cómodo que las herramientas que utilizábamos hace 10 años para hacer los mockups. Pero no sirve para nada. A ver, no sirve para nada porque volvemos a lo mismo. Que yo le pida a la IA, haceme una página web, te va a hacer la página web, pero con miles de cosas atrás. ¿Sí? En cambio, hay que darle un contexto, hay que darle una explicación, hay que hacerle una arquitectura, hay que explicar cómo es la solución, hay que explicar qué se quiere hacer, qué se quiere conseguir, qué patrones de diseño usar, qué base de datos, qué tema de seguridad. Hay muchísimas de esas cosas que todavía las sigue haciendo el humano, y yo creo que lo vamos a seguir haciendo por mucho tiempo más, porque es ponerle nuestra impronta, que después la codifique, que la vaya a codificar. Pero el hacer una solución que vaya a producción y que no te corras riesgo, que la haga 100% no. Siempre, yo todavía creo que tiene que haber mucho de arquitecto. A ver, es lo mismo que cuando nos toca implementar, no sé, una automatización que lea el mail, extraiga el documento, saque la factura y me lo suba a mi ERP. Listo. Es eso, no piensa, no hace nada en el medio. Pero por atrás tuvo que haber alguien que diseñó ese workflow, ese proceso, qué tenemos que validar, qué es lo que no hay que validar, si pasa este error, qué es lo que hay que hacer. Todo ese tipo de cosas todavía las seguimos haciendo el humano. Que después el coding de a lo mejor de esa automatización o esa automatización propia, sí, que lo puede hacer, lo puede hacer y conseguís en buena... O como cuando levantas una ontología en un rack, al final tiene que haber alguien que vea que esa ontología tiene sentido en función de las consultas. Sos malo. Es una broma interna, no os preocupéis. Que no nos deja dormir desde hace un tiempo. Pero
has tocado un tema que me ha gustado mucho porque yo me he visto reflejado, y fíjate que yo no vengo del desarrollo, que es el tema de que el programador que dice nunca va a programar como yo, que yo interpreto, nunca va a escribir como yo. A mí lo que más me dolió, yo tengo una novela publicada, he escrito muchísimo, he dicho en algún episodio que me dedicaba al periodismo hace muchos años, o sea, para mí escribir es algo natural. A mí me dolió el día que tomé una de los modelos Frontera, le di 5 artículos míos y le dije, escribe un artículo sobre esto. Y le di 5 solo, ¿eh? Escribió un artículo como yo. Claro. Es eso. Es mostrarle simplemente cómo trabajas vos, los ciclos, cómo programás, cómo es tu código y cómo es tu cosa, y después lo va a hacer. Y ahí tiene sentido porque en realidad un modelo de lenguaje precisamente es bueno con el lenguaje. Y un código de programación es un lenguaje. Es una manera de expresar órdenes y funciones, que es lo que las herramientas de inteligencia artificial saben hacer. Donde quizá son más torpes es precisamente en esa arquitectura de entender función y a partir de esa función poder desplegar y decidir. Tenemos agentes razonadores que son bastante buenos. Sí, son muy buenos. Hoy en día necesitas muchos tokens. Yo creo que ya estamos en una próxima etapa ahora. Estamos viviendo una nueva etapa, que es la etapa de los sistemas multiagénticos, cómo interactúan. He estado jugando con Paperclip, he estado jugando con OpenCloud y demás, y sinceramente eso del multiagencia, anoche estuve haciendo una prueba donde cuando yo termino un código, cuando cualquiera de los chicos termina un código y se sube al repositorio, hay 4 agentes que interactúan y uno que lo baja y verifica. Por ejemplo, yo soy muy con el tema de la indentación, con el tema de los comentarios, qué hacen justamente para poder agarrar, que otro puede agarrar tu código. Entonces tengo un agente especializado en lo único que agarra es, che, ¿qué es lo que se modificó? Y me va haciendo los comentarios y me va haciendo la organización. Tengo otro que revisa seguridad, ¿sí? Ese de seguridad, a ver, cada vez lo voy mejorando, no es que es uno solo, van creciendo, pero después tengo otro que respeta normas. Bueno, el día que yo directamente configure un multiagéntico y tenga token para tirar, y que haga automáticamente, detecte eso y lo corra de esa forma, yo creo que ese es el próximo paso que se viene. No te preocupes. Abrimos ya una colecta para que nos donéis para crear un servidor con un H100, para que Pablo pueda tener ahí un Kimi potente que le haga razonamiento y pueda montar todos los tokens. Hoy en día, a ver, y la verdad que los motores cada cual va creciendo. Nada, uso Cloud Code, uso Cursor, uso Codex, que lo tengo, o sea, que lo tengo tatuado porque fue el primero que empecé a utilizar, y Antigravity. Y nada, después de muchas horas de utilizar cada uno, también ya voy viendo cuál va sirviendo para cualquier cosa, ¿sí? Cuál es bueno para codear, cuál es bueno para controlar, cuál es el bueno para testear, o sea, cada uno va teniendo su parte. Claro, porque ahí en realidad tú te puedes armar una arquitectura en la que tú tengas un sistema que te hace una parte, lo envía a otro sistema que te hace otra parte, corrige, revisa y lo manda a otro sistema que a lo mejor levanta el producto. El producto. A eso es a lo que se va a llegar. A eso es o a lo que estamos ya empezando empezar a recorrer este camino, porque es lo que se viene. A ver, hasta hace un poco tiempo, o todavía, la semana pasada estuve en una empresa que me decía, no, a mí la IA no me sirve, me decía su CTO, y yo le decía, no puede no servirte, la IA te tiene que servir para todo. Lo que pasa es que, mira, me decía, yo entro y tengo un repositorio y le digo que me haga un diagrama, no sé, de Gantt. Y le digo, bárbaro, y me lo hace. ¿Pero de qué te sirve eso? ¿Para qué lo usas en tu día a día como CTO para eso? No, para nada. Ok. Ahora, ¿por qué no le pedís que te arme un documento de este software, todos los procesos críticos o todos los caminos críticos que tenés dentro de este software? Ah, me dice, está bueno eso. Sí, le digo. ¿Por qué? Porque ahí estás generando conocimiento. El día de mañana, cuando vos hagas el documento con ese camino crítico, qué partes de tu sistema toca, y cuando vos generes un ticket que hay que modificar algo de eso, ya va a saber él que esto que vos estás modificando puede llegar a replicar en dónde más puede llegar a replicar. Y cuando se lo pases a la gente que va a hacer un testing, o cuando un agente ayude a tu equipo de QA a generar los tests que tenés que generar,
ya sabe que va a tener que controlar esto. Y no lo va a tener que tener en la mente tu QA. No, cuando el QA hace tu test, no va a tener que tener en mente, esto pertenece al camino crítico, entonces debería... Ya te lo va a ayudar. Ya lo hace. Yo creo que ahí has tocado un punto súper importante en ingeniería y en tecnología, que es donde la IA puede aportar un papel también fundamental, que es el de red teaming. Claro, mi foco es distinto, pero aparte de que yo la uso intensivamente en tareas de inteligencia y de análisis de mercado, hay una cosa que todos los que estamos normalmente al frente de una compañía hacemos continuamente, y es pensar que somos más listos que el mercado. Y entonces tienes ideas felices, bueno, vienes a tu CTO y le dices una idea feliz y tu CTO te mira con una cara de no, por Dios, otra vez no. Otra vez no. Pero a mí, por ejemplo, el hecho de tener un agente que lo que hace es tomar mi idea, buscar en internet y destruirla, es fantástico. Primero, es una cura de humildad muy grande. Sí, pero a ver, a mí me pasaba cuando yo me sentaba a diseñar la arquitectura. A mí la parte que me encanta es diseñar la arquitectura tener el relevamiento con un cliente, ver cuál era la necesidad y a partir de ahí diseñar la solución usando distintas tecnologías y demás. Pero claro, muchas veces, primero que había que tener el momento concentrado, que nadie te moleste, ir armándolo, no lo armabas en un día, era algo que iba pasando y demás. Pero muchas veces llegabas a empezar a implementarla, a mí me obligaba a hacer lo que yo llamo mucho micromanagement. ¿Por qué? Porque cuando empezábamos a desarrollarla quería estar muy arriba de esa solución para ver si no había algún bache que a lo mejor me había comido. El hoy en día pasarla por un agente que todo el tiempo te está bombardeando negativamente diciendo no, esto puede pasar acá, esto puede hacer tal esto, ¿cómo vas a hacer? Todo eso, la verdad que te quita muchas horas de estar uno pensando. Siempre jorobamos las cosas. ¿Cuántas veces nos hemos estado pegando un baño y se nos prendió la lamparita o durmiendo y dijo, uy, esta es la solución que necesito aplicarla? Bueno, hoy en día yo he notado en eso mucha aceleración de... Claro. De hecho, yo recuerdo que a mí esa dinámica surgió un poco de una conversación que tuvimos, porque yo te lancé una idea, claro, yo que soy el de las ideas felices y que al final no soy el que tiene que enfrentarse con toda la arquitectura e ingeniería, te lancé una idea feliz y tú me devolviste la pelota diciendo, vale, pero esto y esto es muy complejo. Claro, yo no me he caído nunca en esa complejidad y a partir de ahí te empiezas a plantear, espera, antes de ir a sistemas con esto, vamos a comprobar que se puede realizar, y es tan sencillo como tener ese grupo de agentes en un equipo de red team, que al final lo que te va a hacer es discutir si tu solución es solvente o no es solvente. Ahí, de cara a la dirección de personas, claro, eso es brutal, la capacidad de velocidad que te da en la dirección de proyectos, porque no tienes que estar tú revisando cada una de las propuestas. Exacto. Ni el código de cada uno de tus desarrolladores. Ya tienes un agente por encima que le hace a esa persona esa tarea de supervisión y de crítica. Totalmente, porque te da la posibilidad de... A ver, muchas veces cuando uno... Ese red team generalmente es otra persona dentro de la empresa con el cual te sentabas y charlabas. Pero hoy en día que vivimos todos remotos y todo eso, hay que juntarse, hay que conectar, hay que coordinar horarios y todo ese tipo de cosas. Eso lo tenés hoy en día, ¿se entiende? Entonces lo tenés ya con una gente que te lo va haciendo. La verdad que nada, ganas muchísimo tiempo, yo creo que el producto termina siendo mucho mejor, la solución termina siendo mucho mejor. Y más rápida. Más rápida. Por ahí, bueno, nos ha pasado que por ahí uno la piensa mucho más complicada de lo que es. Sí. Y él te termina demostrando que no es tan complicada, que podés solucionarlo con algo. ¿Cuántas veces me has escuchado, Franco, Marcos, estoy frustrado porque vengo dándole, y de pronto me mandó una frase diciéndome casi que sos tonto a resolverlo así de esta forma tan simple? Sí, bueno, creo que nos ha pasado a todos. Y nos pasaba antes ya. Lo que pasa es que muchas veces nos enredamos en nuestros propios pensamientos y no somos capaces de ver esa conexión tan sencilla y tan clara que es A más B. Y a lo mejor luego con eso puedo construir otra cosa. Pero si soy capaz de hacer ese desarrollo sencillo, esa solución sencilla, muchísimo más en tecnología, que cuando empiezas a hacer un sistema complejo, cada capa que tú añades a un sistema son posibilidades de fallo que estás dándole. Sí, totalmente. Yo lo único negativo que le veo hoy en día a la IA en nuestro rubro es que va a pasar de acá 5, 6 años, 10 años, que no vamos a tener, como le dicen acá en España, el becario, no vamos a tener el junior.
porque hoy justamente todos estos agentes están haciendo el trabajo del junior, el que uno lo sentaba en una empresa y a mí me encantaba tener, yo siempre he tenido un chico que estuviera saliendo de la facultad o cosas por el estilo, sentarlo al lado y decirle, mira, esto lo vamos a pensar así, le vamos a hacer la arquitectura así, y andar pensando, viendo de esta forma la lógica, y después tirarlo a hacer 15 ABMs que había que hacer de un sistema de pantallas de alta, baja modificación o pantallas simples. A mí la verdad que no tengo la respuesta a qué va a pasar en ese caso. Yo creo que ese es uno de los principales problemas en los que debemos empezar a pensar. Cuando estuvo Luis hace unos episodios, hablábamos, y él hablaba también de ese papel del junior en el despacho de abogados, que tú aprendías a hacer contratos escribiéndole los contratos al socio, aprendías a hacer procesos pues yendo detrás del socio y haciéndole de secretario. Y eso ya no lo tenemos. Bueno, de hecho, nosotros tenemos un equipo muy pequeño, el desarrollo es prácticamente desarrollo mínimo en el sentido de que muchas veces muchos proyectos te lo comes tú directamente con todo tu enjambre de agentes. Claro, nosotros no estamos generando una capa junior que luego puedas elevar a senior. Y eso creo que está pasando o pasará con la gran parte de las empresas que hacen trabajo intelectual. Sí. Ese es el único punto negativo que yo le veo, que no... Bueno, el otro es la aceleración. Sí. La rapidez con que va cambiando todo, no alcanzan las horas para estar al tanto, pero ese creo que es el mayor punto negativo de qué va a pasar, cómo se va a hacer eso. Es muy complicado, sobre todo porque la IA en realidad, que yo cada vez estoy más convencido de eso, empodera perfiles senior porque nos da mucha más capacidad productiva. Cosas que antes necesitabas un equipo de 4 personas, te las haces tú solo y además te ahorra tiempo porque no tienes que estar asegurándote de que el equipo está alineado con tus ideas o que está viendo lo mismo que tú. Y eso muchas veces tú lo sabes cuando diriges equipos, asegurarte de que aquel ¿entendió? Entendió, efectivamente. Bueno, vos conocés mi prompt, que cada vez que yo le tiro algo, lo primero que hace es, me da un resumen de qué es lo que entendió para seguir. Hay ese tema, está el tema también de la brecha de las empresas que no lo están usando, con la brecha de las empresas que sí lo están usando. A ver, esto no es un clic, hoy empiezo a usarlo, pumba, empezamos. Es todo un trabajo de mucho tiempo, mucha dedicación, persona dedicada a generar ese conocimiento, bajar ese conocimiento en que después pueda utilizarlo la IA para que después yo pueda sacarle provecho a la IA, ¿sí? Hoy en día le puedo sacar un provecho a la IA preguntándole cosas y demás, pero esto va mucho más allá, en decirle, te enseño a cómo es mi proceso de trabajo, te enseño a mi conocimiento en particular para que lo pongas en práctica y lo sigas haciendo vos. Hay una brecha muy grande entre las empresas que lo están haciendo, sí, y las que no. Es la misma brecha entre la persona que usa ChatGPT como si fuera un Google que le pregunta con 3 palabras, que dice, la IA no me da resultado, a la brecha de la persona que ya entiende que para que la IA trabaje tiene que haber un contexto, que tenés que darle vos un contexto, que no porque sí ella se te mete en la cabeza y lo sabe. Los otros días estuve con un grupo de empresarios que muchos de ellos no conocían que vos podés personalizar tu ChatGPT en cómo querés que trabaje, que piense y que te conteste. Entonces, ¿viste cuando vos decís? O sea, no hablemos de que tenés que hacer el típico prompt con actúa como, quiero el resultado de tal forma, sino que ya podés personalizar el ChatGPT a cómo querés que te responda. Y esa brecha me preocupa. Bueno, nosotros somos muy frikis y vivimos enroscados en todo esto y por ahí pensamos que como que vemos muy negro todo lo que va quedando atrás, pero creo que se está haciendo un campo muy grande. Tuvimos hace unos días un capítulo con Pavel Sidorenko donde hablábamos de la capacidad y de la alfabetización digital, y es cierto que uno de los principales problemas que está trayendo ese aceleracionismo tecnológico es que la brecha se hace gigantesca. O sea, yo me encuentro con empresas, bueno, y a veces hemos ido a visitar empresas que te hacen unos planteamientos que desde nuestra perspectiva son pueriles
a ver, y entendedme, no quiero insultar a nadie, son puzzles en el sentido de que se plantean que, y está bien planteado, bueno, este proceso de facturas, ¿no? De algo que hacemos ya con frecuencia, de digitalización de un proceso de verificación de facturas o de alta de facturas. Como que, ¡guau!, si este proceso lo ahorrase, pues estaría ahorrando mucho tiempo para mi equipo de administración. Y luego te das cuenta que hay una cantidad de procesos en la empresa que no tienen ningún sentido. Ya no que se puedan digitalizar o que se puedan automatizar, es que no tiene sentido hacerlos así hoy en día, porque ya hay maneras de tener una herramienta que te lo simplifica, te lo compacta y lo hace solo. Ese salto... Y es en todas las áreas, en todas las empresas, en todos los rubros, en sistemas, en las empresas de desarrollo de software, es exactamente lo mismo. O sea, es todas las empresas, porque cada área, es como yo siempre dibujo, es tener, no uno, es tener 5 personas al lado donde decir, che, yo hago esto, tómatelo, tú doy a vos, hacelo, ta. Claro, tuve que invertir mucho tiempo en este agente, enseñarle cómo quiero que haga las cosas. Porque no las sabe porque sí, no las va a saber porque sí. Entonces, ese tiempo de inversión es muy importante. Lo otro es que todo está vendido con IA, todo es IA, todo tiene IA. Bueno, ese es el hype que tenemos ahora. Claro, ¿cuántas veces nos ha pasado de que llegas a las empresas y que lo haga la IA? No es IA, no es día, noche, hago un clic y te instalo esto. Hay que hacer todo un trabajo. Y yo creo que hay empresas donde lo han entendido a eso y hay empresas donde simplemente lo querían ya resuelto. Y cuando lo quieran resuelto será de acá a un par de años y no sé cómo quedará. Al final son decisiones estratégicas y es una inversión a medio plazo que es fácil de tangibilizar, pero que no va a pasar mañana. Pero como no va a pasar mañana, cuando tú compras una máquina, metes una máquina en la línea de producción y al final tienes que hacer unos ajustes de producción y saber que la velocidad de la máquina, al operario hay que educarlo y yo mañana, sí, tengo una máquina que puedo producir 10 veces más, pero no va a ser mañana. Exacto. Va a ser dentro de un año y con mucho esfuerzo. Y a partir de ese año empezaré a amortizar la máquina. Pero bueno, nos han vendido que esto de la IA es mágico. Y le doy un botón y funciona perfectamente. Y aún así sí que es cierto que cuando la adoptas, y tú has dejado una clave ahí, que es interesante, los tiempos se aceleran dramáticamente. El desarrollo de una aplicación. Yo he trabajado muchísimo tiempo en marketing SaaS. Se acelera ahora, pero llevo 2 años claro, sí, trabajando para poder acelerarlo. En eso yo tengo un CTO global de una empresa que quiere implementar en su empresa de software y le he dicho, sí, lo vas a conseguir, se puede, pero es todo un proceso. La zanahoria está allá y hay que ir trabajando hacia allá. A ver, yo he vivido cambios tecnológicos, a mí me gusta mucho la tecnología y he hecho desde dispositivos IoT, hace 15 años cuando no había nada, un primer electrodoméstico con conectividad de teléfono. Después he hecho muchos proyectos, después estuve en el tema del blockchain, no como tema de cripto, sino como tema de memoria y de validación, pero este cambio es muy loco. Y me desvelo porque no sé hacia dónde va y lo rápido que va. De hecho, yo creo que es un cambio tecnológico que podemos saber lo significativo y lo dramático que es, porque creo que a todo el mundo, incluyendo a la gente con un background tecnológico de 20 años, nos ha pillado totalmente fuera de juego. Pablo, vamos a dejarlo aquí, porque como bien has dicho al principio, podríamos estar hablando toda la mañana nosotros. Yo creo que ha quedado bastante claro por lo menos por dónde hay que empezar y cuál es esa mentalidad más AI first para los equipos de tecnología. Es tiempo, no es magia, es tiempo, es trabajo y es ir migrando. Y lo otro es que no es una herramienta que la adopto en mi empresa, es como mis procesos los voy cambiando para ir adoptando esta nueva tecnología. Muchas gracias, Pablo, te veremos pronto porque podemos y debemos seguir hablando mucho. Gracias a vosotros por compartir este espacio con nosotros y os espero en la próxima edición de nuestro podcast de Nostromia. Nos vemos.